Entonces, poniendo algo de contexto aquí al libro, si no has estado con nosotros, pueden ver aquí en el mapa, eso es el mar Mediterráneo, pueden ver Italia, en medio sería Grecia, y aquí está una isla de Patmos, y en ese momento, cuando Juan recibió la visión, el sueño de Dios, estuvo ahí como tipo preso en la cárcel. Y bueno, no fue cárcel, pero estaba en la isla trabajando en las minas, de hecho. Y Dios le dijo: Juan, quiero que escribas lo que te voy a mostrar. Y quiero que lo escribas en un libro para mandar a las iglesias. Y en particular a 7 iglesias que actualmente se encuentran en Turquía. Y ya hemos estudiado 3 de las cartas, las primeras 3 ya estudiamos. Y vamos a seguir hoy en las cartas, 2 cartas que siguen. Pero antes de comenzar nuestro estudio, quiero comenzar simplemente con la cruz de Jesús. ¿Cuál fue el punto de la cruz? ¿Por qué fue Jesús allí? Es porque realmente ama al ser humano, ¿verdad? No fue a la cruz por sí mismo, pero sabiendo que cada ser humano nace ya con pecado, quería darnos en realidad una esperanza de perdón y de vida eterna, porque nos ama. No lo merecemos para nada. Todos nacimos con pecado que viene desde encima y con pecados actuales que hacemos. Y no tenemos esperanza ninguna de pagar por nuestros pecados, por tratar de ser bueno. No somos perfectos y no podemos ser. Y Jesús es lo que no somos. Él es perfecto. Y en la cruz sufrió la ira de Dios. Lo que yo merezco, lo que tú mereces, lo sufrió ahí. Y tú no tienes por qué temer la ira de Dios si tú te arrepientes y entregas tu vida a Cristo. No importa tu pecado, Él te puede perdonar. Y quiere hacerlo. Pero necesitas arrepentirte y seguirlo de por vida. Seguir a Cristo es difícil, no es fácil. Y muchas veces fallamos. Pero ¿cómo sabes realmente si Jesús te ha perdonado? Nunca vas a ser perfecto. Pero cuando Jesús está en ti, debes tener una lucha contra el pecado. Si dices que estás en Cristo y no hay una lucha, simplemente te entregas a lo malo, ahí hay un problema. ¿Ok? Jesús va a hablar con las iglesias francamente acerca de problemas que hay en las iglesias. Él les va a decir claramente cómo están las cosas. No todo está bien en las 2 iglesias que vamos a leer hoy. Algunos andaban bien y otros realmente andaban mal. Quiero leer, antes de leer de Apocalipsis, quiero leer algo que él escribió o que dio a Juan. Eso es de Juan 15. Jesús dijo esto a los discípulos: yo soy la que, la vid, y ustedes son ¿qué? Las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará ¿qué? Mucho fruto. Lo que Jesús quiere es que demos fruto. Cuando Él está en el corazón de uno, cuando estás perdonado, se ve en tu vida algo diferente que no existía ahí antes. Es fruto espiritual para Él. Separados de mí no pueden ustedes hacer nada. El que no permanece en mí es desechado y se seca, como las ramas que se recogen, se arrojan al fuego y se queman. Entonces los que realmente no permanecen en Cristo se secan, no pueden dar fruto. Y si no hay fruto espiritual es porque no tiene la salvación, porque no tiene pecados perdonados. Y eso es un problema. Si permanecen en mí y mis palabras,
permanecen ustedes. No, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, ¿qué dice? Pidan lo que quieran y ¿qué? Se les concederá. Es decir, si tú amas a Cristo de corazón y estás luchando, Él te está diciendo, pídeme lo que tú necesites para seguir adelante en mis caminos. Y yo te ayudo. Eso es una gran promesa que Dios da a nosotros. Porque a veces la lucha es fuerte. Y a veces nos sentimos bastante débiles. El problema en las iglesias de Apocalipsis que vamos a leer hoy. Habían algunos que estaban luchando, excelente. No eran perfectos, pero se veía fruto en sus vidas. Pero habían otros que realmente estaban en el pecado y 100% bien ahí. Así que hoy Jesús para ellos tiene palabras fuertes, pero para los que estaban luchando tiene palabras de ellos. Prácticamente es esto lo que Jesús quiere. Si analizamos dos árboles. El árbol muerto es el árbol que no tiene perdón de pecados. No tiene vida espiritual, no está en Cristo. Lo que Jesús quiere es que tengamos fruto espiritual, hojas verdes, crecimiento, señas de vida espiritual. Es lo que Jesús quiere ver en nosotros y también en las iglesias en Apocalipsis. Así que vamos a leer ahora a la iglesia de Tiatira, es versículo 18 de capítulo 2. Y pueden ver aquí en la pantalla ruinas de la ciudad, porque la ciudad, todavía existen las ruinas ahí en Turquía. Versículo 18 dice así: escribe al ángel de la iglesia de Tiatira. Esto dice el Hijo de Dios, es Jesús, el que tiene ¿qué? Ojos que resplandecen como llamas de ¿qué? De fuego, exacto, y pies que parecen bronce al rojo vivo. Habla primero en cada una de esas cartas algo de la visión que vimos en capítulo 1, los que estuvieron aquí. Siempre habla de algo, y siempre por algo habla de lo que habla. Aquí habla de los ojos, porque con ojos Jesús ve. Y Jesús ve realmente lo que está pasando en las iglesias, lo bueno y lo malo, igual que nosotros. Él ve lo bueno y lo malo en nuestras vidas. Versículo 19 dice esto a ellos: conozco tus obras, tu amor y tu ¿qué? Fe, tu servicio y tu perseverancia. Y sé que tus últimas obras son más abundantes que las primeras. Así que hay cosas buenas, hay cosas positivas que están pasando en esa iglesia. Él está diciendo, hay señas de vida espiritual en algunos de ustedes. Eso es bueno. Obras buenas hay, amor hay, fe hay, servicio hay, perseverancia hay. Las últimas obras son más abundantes que las primeras. Esas son cosas positivas, esas son señas de vida espiritual que debe haber cuando uno en realidad está en Cristo. Pero tiene palabras algo fuertes para algunas de las personas. Versículo 20 dice: sin embargo, tengo en tu contra que toleras ¿a quién? A Jezabel. Okay. No sé si conoces algo de la historia del Antiguo Testamento. Una reina mala con este nombre, Jezabel. Puedes leer en los libros de los reyes algo de ella, una persona mala. Aquí en Apocalipsis no estamos seguros si Jesús se refiere aquí a una mujer de la iglesia o a algunas personas con enseñanzas falsas. ¿Okay? No está claro. Puede ser realmente una mujer que está enseñando cosas que no debe, o puede ser simplemente como personas que están enseñando cosas malas. Pero vamos a seguir leyendo. Lo que tengo en tu contra es que toleras a Jezabel, esa mujer que dice ser, ¿qué? Profetiza. ¿Okay? Entonces ella dice que es profetisa. Con su enseñanza, ¿qué? Engaña a mis siervos, pues los induce a cometer inmoralidades sexuales y a comer alimentos sacrificados a los ídolos. Hemos visto esto en las otras iglesias, en aquellos tiempos, igual en nuestro tiempo. La tendencia de nosotros es querer estar adentro de la iglesia y en lo del mundo al mismo tiempo, ¿no?
de servir a Dios y servir al mundo al tiempo. Decir, yo puedo estar en ambos lados. En aquellos tiempos, realmente para hacer muchos tipos de negocios, tenías que participar en el culto, la adoración a los ídolos. Porque tenían reuniones así de negocios, a veces en los templos de los dioses. Hacían comidas a favor de los dioses, y todos los representantes de los trabajos diferentes estaban presentes, y era una mezcla de todo, de vender o comprar, de hacer negocio, de ganar tu pan de cada día. Tenías que a veces participar en esa clase de reunión. Entonces fue muy difícil decir, ya no voy a participar en esas cosas de mi cultura. Ahora sirvo a Cristo y sirvo a Jesús. Esta persona, esta profetisa, estaba diciendo, no hay ningún problema. Podemos estar en la iglesia y podemos hacer esas cosas al mismo tiempo, no pasa nada. Pero Dios no lo ve así. Igual la inmoralidad sexual, en parte también tenía que ver con las religiones de aquellos tiempos. En sus templos de sus dioses tenían prostitutas. Y parte de adorar a sus dioses era de hacer cosas sexuales ahí mismo. Y esta persona en la iglesia estaba diciendo, no hay ningún problema. Podemos servir a Dios, amar a Dios, pero Dios también nos dio nuestros cuerpos, los deseos que tenemos, y no pasa nada si hacemos lo que queremos hacer, porque Dios ve y Dios perdona. Y lo que Jesús está diciendo a las iglesias, o a esta iglesia, eso no es como deben de ser las cosas. Y lo toma muy en serio. De hecho, tiene palabras bastante fuertes para esta iglesia. Versículo 21 dice, le he dado tiempo para que se arrepienta de su inmoralidad, pero no quiere hacerlo. Entonces, en alguna forma ya le hizo saber que eso es el error y que debe arrepentirse y no quiere. Eso es señal de no tener a Cristo en tu corazón. Eso es señal de ser un árbol muerto. Si no quieres arrepentirte, esto es un gran problema. Versículo 22 dice, por eso la voy a postrar en un lecho de dolor, y a los que cometen adulterio con ella los haré sufrir terriblemente, a menos que se arrepientan de lo que aprendieron de ella. Así que si esa profetisa es en realidad una persona, y si personas de la iglesia tuvieron relaciones sexuales con ella, imagínate estar presentes cuando se leía esta carta frente a todos, cuando todos estaban reunidos. ¡Wow! Sería muy difícil, ¿no? Palabras que llegan. Pero es posible que también nada más se refiere a las personas que adoptaron las enseñanzas falsas. No necesariamente se habla de una persona. Pero es cosa seria, versículo 23. A los hijos de esa mujer los heriré de muerte. Y así sabrán todas las iglesias que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Y a cada uno de ustedes lo trataré de acuerdo con sus obras. Entonces, esas son palabras fuertes. Son palabras muy fuertes. ¿Cómo debemos entender esto? Que nos va a tratar de acuerdo con nuestras obras. Para cada uno de nosotros hay un libro. En ese libro se escribe lo que hacemos. En ese libro debe aparecer que Wilfredo en tal lugar, tal fecha, confió en Cristo y le pidió de corazón que Cristo lo perdonara. Debe aparecer en ese libro que Wilfredo, en las tentaciones que tiene a diario, está luchando. Lo que no debe aparecer ahí es que Wilfredo endureció su corazón cuando Dios le mandó a una persona para mostrarle su pecado. Eso no debe aparecer ahí. Que Wilfredo no buscó el arrepentimiento. Wilfredo no buscó el perdón de Cristo cuando sabía del amor de Cristo. Esas son las obras que están en el libro. Lo bueno y lo malo está ahí, ¿verdad? ¿Cómo debemos entender nuestra sexualidad? Es un tema bastante delicado, ¿no? Y personal.
¿Por qué le importa a Dios lo que hacemos sexualmente con nuestros cuerpos? En parte es simplemente esto. Venimos creados a su imagen y semejanza. Representamos a Dios de alguna forma, también en nuestra sexualidad. Y cuando entró el pecado afectó a cada aspecto de nuestras vidas, incluyendo nuestra sexualidad. Y todo ahora se ha cambiado. Deseamos cosas que no debemos desear, cada uno de nosotros. Y hacemos cosas que no debemos de hacer sexualmente. Y es algo tan íntimo, nuestra sexualidad. Es algo importante en nuestras vidas. Y por eso cuando alguien peca contra nosotros, por ejemplo, cuando alguien viola a otra persona, una violación, te hace sentir muy sucio después. Te hace sentir manchado. Pero también cuando tú pecas sexualmente, después también te sientes lo mismo. Te sientes en realidad muy manchado. Y la buena noticia es que Jesús puede perdonar cualquier clase de pecado. Pecado que te han hecho y que tú has hecho. Y cuando te perdona, te cambia. Y cuando Él está en tu corazón, debe haber una lucha contra los deseos carnales que todos tenemos. El problema en esta iglesia es que algunos habían dejado de luchar y se estaban entregando a los deseos de la carne. Y por eso las palabras tan fuertes. Pero no todos estaban en esto. Versículo 24, Jesús también dice a ellos: ahora, al resto de los que están en Tiatira, es decir, a ustedes que no sigan esa enseñanza, ni han aprendido los mal llamados profundos secretos de Satanás, les digo que ya no les impondré ninguna otra carga. Eso sí, retengan con firmeza lo que ya tienen, hasta que yo venga. Y sé que muchos de ustedes aquí, en eso están. Han hablado con Cristo para el perdón de tus pecados. Y tú estás luchando para seguirlo. Y Jesús viene aquí diciendo: necesitas retener con firmeza lo que ya tienes. Hay que seguir adelante en lo correcto. Ánimos. Y sigue diciendo, hablando de lo mismo, versículo 26. Al que salga vencedor y cumpla mi voluntad hasta el fin, le daré autoridad sobre ¿qué? Las naciones, así como yo la he recibido de mi Padre. Y Él las gobernará con puño de hierro, las hará pedazos como vasijas de barro. Eso viene aquí, está citando un Salmos, que es Salmo 2, hablando de Cristo en los Salmos, que algún día Cristo va a reinar sobre los países del mundo. Y es difícil para nosotros pensar en esto, pero estaba contemplando este versículo hoy en esta semana. Cuando estamos en medio de una tentación sexual, cualquier tentación, la tentación que sea, esto como que te consume, no puedes pensar en otra cosa. Pero lo que Jesús está diciendo aquí, cuando resistimos, necesitamos entender que vamos a estar con Él, reinando sobre también las tierras y naciones de este mundo. Es decir, tenemos que abrir la mente un poco, no estar tan enfocados en lo malo, sino de pensar: si yo sigo adelante en Él, voy a reinar con Él, hay una recompensa. Es bonito, hay que pensar en la recompensa. Versículo 28 dice lo mismo, no estoy muy seguro, para ser honesto, a qué se refiere. Y dice: también le daré la estrella de la mañana. ¿De qué se habla exactamente? Algunas personas piensan que la estrella de la mañana es Cristo mismo. Le daré la estrella de la mañana. Otros dicen igual, no están seguros, pero suena bonito. Y en el cielo vamos a ver de qué se trata, pero el punto es esto: hay una recompensa, ¿no?
Jesús nos va a dar cosas que ni siquiera podemos imaginar si con su ayuda seguimos adelante en sus caminos. Versículo 29 sigue diciendo: el que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y siempre dice esto porque no todos realmente quieren oír. El que tiene oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y te pregunto, ¿tienes oídos para oír? Lo de Cristo te importa. Por eso estamos aquí, ¿no? Para decir, yo sí, me interesa, me importa escuchar. Entonces tenemos una carta más, es una carta más cortita, pero igual con palabras fuertes para algunos miembros de la iglesia de Sardis. Sardis también hay algunas ruinas que puedes ver ahí. Esa ciudad era una ciudad rica, una ciudad conocida por tener muchos lujos. Y dice aquí: escribe al ángel de la iglesia de Sardis. Esto dice el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Conozco tus obras, tienes fama de estar ¿cómo? Vivo. Es decir, espiritualmente ustedes tienen fama de estar vivo, pero en realidad estás ¿cómo? Muerto, imagínate. Jesús está diciendo a una iglesia: ustedes tienen la fama de ser una iglesia espiritual, personas así cercas de Dios, pero en realidad no los veo así. Yo, Dios, no los veo así. En realidad estás muerto. Y versículo 2 dice: despierta. Lo dice bien fuerte: despierta. Reaviva lo que aún es rescatable. Es decir, hay algo de esperanza, pero por favor, despiértense. Reaviva lo que aún es rescatable, pues no he encontrado que tus obras sean perfectas delante de mi Dios. Imagínate ser miembro de esa iglesia cuando se leía esto. Ojalá algunos de ellos decían: tienes toda la razón, andamos mal. ¿Qué debo hacer? ¿Qué puedo hacer? Y es muy bonito, versículo 3 dice: así que recuerda lo que has recibido y oído, el evangelio, el mensaje de Cristo. Por eso comencé hoy otra vez con la historia de la cruz y lo que significa la cruz. Tenemos que recordar lo que hemos recibido y oído, de obedecerlo. Dice: obedécelo y arrepiéntete. Esas 3 cosas de oír, de obedecer y arrepentirnos. Cuando andamos mal en algo, por ejemplo, vamos a la iglesia, escuchamos un mensaje que nos llega, ¿qué debemos hacer? Pues la respuesta no es simplemente salir de la iglesia y decir: oh, no hay esperanza para mí. Eso no es. La respuesta es oír la palabra de Dios, arrepentirnos y obedecer. Cristo no fue a la cruz en vano. No hay casos imposibles para Cristo. Ahora en esta iglesia les dice lo que les dice con el propósito de que ellos vuelvan a Él, porque Él no quiere que se pierdan. Y es lo mismo tú y yo. Realmente hablamos una y otra vez de ciertas cosas básicas, de oír la palabra de Dios. El enemigo no quiere que escuches la palabra de Dios. Él quiere que pongas pretextos para no ir a la iglesia. De repente tienes que cocinar, de repente tienes que ir de compras, de repente tienes que hacer esto y aquello, ¿verdad? Siempre el enemigo no quiere que oigas la palabra de Dios. Y mucho menos quiere que cuando te llegue, que te pongas de rodillas para decirle al Señor: Señor, perdóname. Ese es el arrepentimiento. O decir, Él no quiere que digas a Cristo: Cristo, ayúdame a obedecer. Esa es la salida y la esperanza. Él quiere que demos fruto. Por eso derramó su sangre en la cruz, porque en verdad, en nuestro tiempo también, Jesús quiere cambiar a hombres y mujeres. Entonces, bonito versículo 3. Así que recuerda lo que has recibido y oído, obedécelo y arrepiéntete. Si no te mantienes despierto, cuando menos lo esperes, caeré sobre ti como un ¿qué? Como un ladrón.
Porque los ladrones no avisan. No te dicen, mañana llego a tu casa a robar. No, no avisan. Es lo mismo con Jesús. Si no nos arrepentimos, si los miembros de una iglesia en aquellos tiempos no se arrepienten, dice, voy a venir contra ustedes. Y lo que tenemos que ver, lo básico que tenemos que ver, no es suficiente decir, yo fui a la iglesia, entonces estoy bien por otra semana. Algunas veces lo vemos así, ¿no? Puedo hacer lo que quiero yo entre semana, pero si voy a la iglesia el domingo, entonces ya perdonado por otra semana y puedo seguir en lo mismo. No. Él quiere cambiarnos de verdad. Versículo 4. No todos en esa iglesia andan así. Dice, sin embargo, tienes en Sardis a unos cuantos que no se han manchado la ropa. Ellos, por ser dignos, andarán conmigo, vestidos ¿de qué? De blanco. El que salga vencedor se vestirá ¿de qué? De blanco. Esa es la esperanza que quiero que veamos. Que Jesús quiere que veamos esto. Hay cosas que nos hacen sentir sucios y manchados. Pero llegará el día cuando ya no vamos a luchar contra el pecado. Cristo nos perdona y nos ayuda a terminar la carrera en sus caminos. Él es nuestra perfección. Y llegará el día cuando ya no lucharemos para nada. Y nos va a revestir con su justicia, blanco. Eso es hermoso. Y vale la pena seguir adelante. Es el punto de escribir eso, es para que veamos esto, que sí podemos seguir adelante con su ayuda. Versículo 5. El que salga vencedor se vestirá de blanco y jamás borraré su nombre del libro de la ¿qué? De la vida. Sino que reconoceré su nombre delante de ¿quién? De mi Padre. ¿Y delante de quién? Sus ángeles. Imagínate. Es decir, así tan personal. Voy a reconocer su nombre delante de mi Padre, delante de sus ángeles. Yo lo veo así, una reunión enorme, donde están todos los ángeles. Es el juicio final. Ahí están todos los seres humanos que han vivido y han muerto. Están ahí. Todos los ángeles están ahí. Y Dios Padre está ahí. Y vamos a comparecer ahí, cada uno de nosotros. Y nos va a llamar por nuestros nombres. Elvira, preséntate. Samuel, preséntate. David, preséntate. Alberto, preséntate. Y va a decir, esto ha pedido perdón de mi Hijo Jesús. Es perdonado por la sangre de Jesús. Cuando se cayó en el pecado, se arrepintió y dijo, Jesús, ayúdame a seguir adelante. Y él terminó su carrera. Y delante de todos los ángeles vamos a reconocer a fulano, a fulano, a fulana. Delante de Dios y de los ángeles. Lo que Jesús hizo en la cruz hace 2000 años, lo hizo también para tú y para mí. En nuestro tiempo. Él quiere realmente presentarnos en el día final, en su presencia. Jesús es maravilloso. Y Él es digno de todo tu amor. Y todas las fuerzas que tengas en tu cuerpo, úsalo para seguir adelante en los caminos de Cristo. Y un día lo vamos a ver y vamos a escuchar nuestros nombres por la boca de Él. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Vamos a seguir adelante en los caminos de Cristo. Jesús, gracias. Gracias por esas palabras tan hermosas. Gracias por amarnos, querernos, por morir por nosotros, por ser nuestro Emmanuel, Dios con nosotros. Tú nos ayudas en los momentos cuando batallamos y cuando te fallamos también nos dices, levántate, arrepiéntete
y vienes a ayudarnos. También vienes con palabras fuertes. Dios, si hay alguien aquí que no entiende su riesgo, tal vez otros piensan que tenga vida, pero delante de ti está muerto, que se dé cuenta esa persona. Dios, si en algo andamos mal, corrígenos. No nos dejes, te ruego, seguir adelante en el pecado. Rescátanos, cámbianos, danos fuerzas para seguir adelante. En tu santo nombre, Jesús, decimos esto. Amén. Bueno, vamos a cantar, y lo que siento que sería muy bueno cantar es número 380. 380. Límpiame, Señor, de toda mi maldad. 380. Vamos a ponernos de pie para cantar esta canción.